subir este videíto para que les pueda servir a los que no pueden también asistir el día de hoy por alguna razón, ¿sí? Bueno, como les digo, en primer lugar, bueno, ya me presenté al inicio del ciclo. Mi nombre es Natalia Aguirre, soy su docente tutora de esta materia de Practicum 1, pues estoy muy gustosa de poderles guiar justamente en esta parte de planteamiento de proyectos socioambientales, ¿sí? Bueno, en primer lugar, agradecerles a los que me han hecho llegar ya justamente la parte 1 del proyecto, de la fase 1 que yo le había denominado, ¿no? Y bueno, a los que les falta, pues también recordarles que se puede enviar la tarea a pesar de que ya pasó el plazo, pero para que pueda ser retroalimentada, para que puedan haber las observaciones pertinentes y ustedes puedan seguir trabajando. Dentro del planteamiento de un proyecto, ustedes cursan esta materia a la par de diseño y gestión de proyectos, lo cual les permite a ustedes tener un poquito más de conocimiento teórico en la materia de diseño y gestión de proyectos, y acá como que vamos a plasmarlo en la materia de Practicum 1, ¿sí? Esta materia lo que les trata de enseñar a ustedes justamente es cómo plantear estos proyectos socioambientales, ¿sí? En primer lugar, cuando planteamos un proyecto de inversión financiera, un proyecto, por ejemplo, de alguna creación de alguna empresa, por ejemplo, de comercialización de cualquier tipo de producto, es muy diferente a plantear algún proyecto de tipo socioambiental. Hay muchas diferencias, principalmente en lo que es la parte metodológica del marco lógico. El marco lógico, por lo general, lo tratamos de utilizar mucho más en este tipo de proyectos socioambientales, ya que nos permite identificar los agentes que participan o los stakeholders, que también que les podremos llamar, o los involucrados dentro del proyecto, ¿sí? Porque en un proyecto socioambiental hay que determinar bien quién tiene participación dentro del proyecto, que es muy importante para que ustedes puedan después analizar qué es lo que se debe hacer, qué actividades se debe plantear dentro de un proyecto de tipo socioambiental. A diferencia del proyecto de inversión financiera, se lo puede plantear al marco lógico. Sin embargo, hay otro tipo de herramientas para ese tipo de proyectos, que a lo mejor son un poquito más simples, más simplificadas, ¿sí? Entonces, frente a eso, yo les agradezco. Ustedes dos me han mandado proyectos muy buenos, hemos tenido contacto previo antes de enviar el proyecto, entonces les agradezco, ¿sí? Pero bueno, en la finalidad, en primer trimestre lo que habíamos hecho es justamente esta identificación del problema, porque para nosotros poder plantear un proyecto socioambiental, primero debemos identificar una situación que queremos solucionar, que queremos dar solución a algo, ¿no es cierto?, que está existente o que lamentablemente está provocando externalidades negativas a una zona, a una determinada población, ¿no es cierto? O para poder solucionar problemas de tipo público o problemas de tipo comunes que se presentan en la sociedad, ¿sí? Entonces, para esto se trasladan este tipo de proyectos socioambientales, para esto funcionan estos tipos de proyectos socioambientales con la finalidad de dar solución a los distintos problemas que se puedan presentar en una determinada zona de estudio, ¿sí? Ahora, nosotros, o bueno, yo delimité como profesora que organicé el metacurso, la planificación docente, direccionar un poquito el proyecto en cuestión de manejo de cuencas hidrográficas. ¿Por qué lo quise direccionar? Para poder, en base a ese proyecto, ustedes puedan después replicar en otro tipo de proyectos de tipo socioambiental, ¿no? Sin embargo, pues hay algunos que me han planteado otros temas, no hay ningún problema, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando de igual manera. Ahora, dentro de esta parte de establecer involucrados, ya una vez que identificamos la problemática, ¿no es cierto?, identificamos a los involucrados, tenemos una matriz de involucrados, tenemos una matriz de marco lógico que nos permite a nosotros detallar cada una de las actividades que vamos a realizar para poder cumplir los objetivos que identificamos con el árbol de objetivos, ¿no es cierto? Y yo les decía, no nos pongamos muchos objetivos a lo mejor que no podamos cumplir, ¿no es cierto? Cuando ya hacemos un proyecto en la vida real, muchas veces está delimitado para una determinada zona, ¿sí? Cuando hacemos planes, ¿sí? Porque hay que distinguir estos dos términos. Una cosa es hacer un plan o plantear un plan o un programa, es a nivel, por lo general, nacional, abarca mucho más, un ámbito regional mucho más amplio que si planteamos un proyecto. Un proyecto por lo general es algo más micro, de zonas específicas o de territorios específicos, y los planes o programas son el conjunto de proyectos, ¿sí? Entonces nosotros lo que ahora estamos aprendiendo es a plantear un proyecto.
¿sí? Es decir, un proyecto determinando una zona específica. Por eso yo les había pedido que ustedes identifiquen una zona específica en donde quisieran trabajar o solucionar alguna problemática que ustedes conozcan existente relacionado con el manejo de cuencas hidrográficas, ¿sí? ¿Por qué lo direccioné? Porque es una parte muy importante. Las cuencas hidrográficas provisionan un servicio ambiental y un bien ambiental, ¿cierto? Como por ejemplo protección hídrica, proveen el bien ambiental agua para una zona, una localidad. Nosotros sabemos que es un bien que lamentablemente ya no se considera infinito, sino que tiene la característica de finito y que constantemente está en peligro, ¿no es cierto? Ya sea por la contaminación, por las actividades antrópicas mismo que realizamos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la agricultura, la ampliación de frontera agrícola, lo cual crea problemas ambientales justamente con el manejo del agua y sobre todo con la satisfacción de necesidades por medio de este recurso ambiental tan importante, ¿no? Como es el agua. Entonces, por eso yo les había planteado el manejo de cuencas hidrográficas. Bien, dentro de esto, nosotros ya en primer bimestre hemos planteado la matriz de marco lógico, como estaba diciendo, hemos hecho un pequeño estudio de mercado, que si bien es cierto, el estudio de mercado acá no abarca tanto como lo hace un proyecto de inversión. En esta parte del estudio de mercado de acá o de la parte de análisis de mercado, abarca un poquito a qué zona vamos a beneficiar. ¿Sí? Eso es lo que abarca un estudio de mercado en proyectos socioambientales. Nosotros tenemos bien definida ya la zona de nuestro proyecto, entonces es fácil identificar a cuáles vamos a beneficiar, cuál va a ser la demanda insatisfecha que a lo mejor ahora existe, ¿no es cierto? Puede que no exista un adecuado manejo de cuencas hidrográficas, entonces nosotros sabemos que toda la población que se provee de líquido vital a través de esa cuenca hidrográfica va a ser automáticamente la demanda de nuestro proyecto. ¿Sí? Y las demás cuencas hidrográficas que estén proviendo del servicio de agua potable o de agua en una zona determinada, pues va a ser la oferta, ¿no es cierto? Que actualmente, ¿cuál es la oferta actual frente a cuál es la demanda, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros podemos determinar la demanda insatisfecha, que por lo general es una población determinada, una población local. En cualquier tipo de proyecto socioambiental siempre vamos a tener esa característica, ¿no? Vamos a tener una oferta y una demanda de provisión de un bien o servicio ambiental. Entonces yo lo que hago en proyectos socioambientales es suponer que yo ya conozco qué es una oferta, qué es una demanda, ¿no es cierto? Porque ustedes ya vieron economía ambiental propiamente, y es justamente esta herramienta de economía ambiental es lo que nos permite a nosotros realizar la evaluación económica financiera. ¿Sí? Esta herramienta de economía ambiental. Utilizamos para poder aplicar la evaluación económica y financiera justamente este concepto de costo de oportunidad. ¿Sí? Este concepto de externalidades, de los efectos que a lo mejor se están produciendo y que pueden ser efectos positivos o pueden ser efectos negativos que están aplicándose a determinada zona geográfica, ¿no? Entonces, justamente en base a esta parte de aquí, ya nosotros podemos hacer la evaluación económica financiera. ¿Sí? Entonces, normalmente el libro que nosotros tenemos como libro base en diseño y gestión de proyectos, que yo lo he querido vincular con nuestra materia, porque es un libro que me parece súper interesante, tiene ejercicios prácticos y me parece que nos puede ayudar mucho. De igual manera, yo siempre les estoy constantemente subiendo videos, ¿no es cierto?, que están planificados dentro de la guía virtualizada, dentro del metacurso, en donde ustedes pueden observar por ejemplo, cálculo de indicadores, cómo se hace un estudio de mercado, cómo se hacía la matriz de marco lógico, ¿no? Para que ustedes puedan con ejemplos identificar, porque a lo mejor en teoría lo sabemos, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿No es cierto? Y lo importante acá en práctica es poderlo aplicar a los conocimientos que adquirimos en la otra materia, ¿sí? Entonces, en base a eso, a esta herramienta importante como es la economía ambiental, la valoración de bienes y servicios ambientales, nosotros podemos lograr realizar la evaluación económica de un proyecto socioambiental. ¿Sí? Yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo se lo realiza en proyectos de tipo socioambientales, porque proyectos de manejo de cuencas hidrográficas no es que son los únicos proyectos socioambientales, ¿no? Podemos implementar, por ejemplo, recolección de residuos sólidos, manejo de un botadero de basura, o podemos implementar, no sé, manejo de desechos biopeligrosos, podemos implementar proyectos de educación ambiental, todos esos son proyectos socioambientales, ¿no es cierto? Hay una variedad, hay un abanico de posibilidades de proyectos socioambientales. Lo que yo hice más o menos fue direccionar el planteamiento en cuencas hidrográficas para yo también poder revisar y poderles hacer una retroalimentación constante, ¿no? Para que ustedes me pregunten y no irnos muy, muy lejos de la materia.
Ya, sin embargo, como les digo, si ustedes gustan plantear otro proyecto, de igual manera, cualquier momento, si ustedes tal vez en la vida profesional necesitan algún apoyo, de igual manera yo les he dejado mi número de teléfono, tienen mi correo, en cualquier momento que ustedes se pueda permitir alguna oportunidad laboral y necesiten alguna pregunta, pues también lo podemos trabajar, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, frente a esto, como les estaba comentando, esta herramienta de economía ambiental es muy útil y tenemos que tenerla presente para la valoración de valoración económica, ¿sí? Social de un proyecto. Hablaba de que en el tipo de evaluación económico-financiera de proyectos socioambientales utilizábamos principalmente la valoración por costo de oportunidad, ¿sí? Si nosotros hacemos un principal énfasis en qué es un costo de oportunidad, ¿sí? ¿Qué es un costo de oportunidad? Un costo de oportunidad es principalmente cuando tú renuncias a algo, cuando tomas una decisión. Por ejemplo, si yo decido estudiar presencial, ¿sí? Yo sé que tengo que renunciar a lo mejor a poder trabajar, ¿no es cierto? Y mi costo de oportunidad va a ser eso que estoy dejando de aprovechar, ¿sí? Esos, por ejemplo, tengo un trabajo de $1,000 al mes y yo decido estudiar presencial, tengo que renunciar a mi trabajo, pues voy a estudiar presencial porque la carrera sí me lo obliga, entonces yo tengo que estudiar presencial, entonces estoy dejando de ganar los $1,000 que estaba percibiendo. Ese es mi costo de oportunidad de tomar esa decisión de ahora estudiar presencial, ¿sí? ¿Cuál es el costo de oportunidad en proyectos socioambientales? Por ejemplo, si tenemos el manejo de un sistema de riego, ¿sí? Ahora actualmente tenemos una zona aquí, yo soy de Loja, tenemos una zona de Loja que no existe canales de riego. Entonces, ¿qué es lo que hacen los productores? Ellos traen el agua, ¿no es cierto?, de un río cercano, o riegan con manguera, ¿ya? Si yo quiero implementar un proyecto de implementación de canal de riego, por ejemplo, voy a tener beneficios sociales, ¿no es cierto?, para esas personas esos productores agrícolas que no tenían un canal de riego para poder regar sus productos. Entonces, cuando ellos, sin canal de riego, producen, por ejemplo, un quintal por hectárea, un quintal de maíz, vamos a decir, un quintal de maíz por hectárea, pues ellos están, ese es su rendimiento actual, ¿no es cierto? Pero si ellos implementan o se implementa en la zona un canal de riego, ellos pueden llegar a producir o tener mejores rendimientos. Por ejemplo, podría ser que ya no van a producir un quintal por hectárea, sino van a producir 5 quintales por hectárea, ¿sí? Entonces, esta diferencia de 4 quintales adicionales son los ingresos sociales del proyecto, ¿sí? Así se traducen los ingresos, porque cuando hacemos proyectos de inversión es fácil calcular el ingreso. Yo digo, a ver, perfecto, voy a vender computadoras, las compro a $100, las vendo a $500, mi ingreso es de $400, por ejemplo, ¿cierto? Mi utilidad es de $400. Pero cuando yo hago estos proyectos socioambientales, no tengo esa facilidad de decir, a ver, me costó 100, gano 400, entonces mi utilidad es 300, ¿no es cierto? No es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Justamente herramientas de economía ambiental para poder valorar económicamente y socialmente los beneficios o los ahorros del proyecto, que se traducen como ingresos, ¿sí? Entonces, cogiendo el tema de los agricultores, justamente los ingresos o los beneficios de implementar un canal de riego, de un proyecto de canal de riego, son esos quintales extras de producción que ellos pueden producir ya teniendo un canal de riego, ¿sí? No sé si me están entendiendo la idea. Esos son los beneficios sociales. Otro ejemplo, el municipio de Loja quiere cambiar las tuberías de alcantarillado y agua potable de algunos barrios de Loja porque son tuberías con 50, 60 años de antigüedad y son tuberías de aluminio que causan daño o problemas agrointestinales a la población de Loja, ¿sí? Es un proyecto de tipo social y también ambiental, porque vamos a mejorar, ¿no es cierto?, justamente estos sistemas de alcantarillado y agua potable. Entonces, yo quiero saber qué beneficios voy a tener. ¿Cómo hago el cálculo de beneficios? Porque no es que voy a vender y voy a comprar algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo yo estos beneficios sociales que voy a tener? Hago un levantamiento de información y digo, voy a cambiar la tubería de alcantarillado y agua potable de específicamente un barrio de Loja. Voy a decir el barrio San Sebastián, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago un levantamiento de información a través de una muestra y digo, ¿cuánto usted le hago una encuesta, ¿no es cierto?, a la población, saco una muestra y le digo, a ver, actualmente usted, ¿cuántas veces acude al médico por problemas gastrointestinales?
¿sí? Entonces te van a decir, a ver, al médico acudo por ese tipo de problemas unas 5 o 6 veces al año. Perfecto. ¿Cuánto gasta usted por cada visita al médico? Entonces te van a decir, a ver, 30 la receta, 20 la consulta y 5 el pasaje. Entonces gasto $55 por cada cita médica. Por 7 veces que voy a visitar al médico, entonces multiplico 55 por 7 y tengo el total por persona que gasta en visitas al médico por problemas gastrointestinales derivados de la tubería de aluminio que está ahora teniendo o que tenemos ahora en el barrio San Sebastián de Loja, ¿sí? ¿Cuál es el ahorro o el beneficio de yo implementar una tubería? ¿Sí? Una tubería nueva de PVC con tubos de alta calidad, nueva, ¿no es cierto? Que va a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo mido los beneficios? Yo digo, con la tubería nueva instalada, ¿sí? Hay beneficios sociales. ¿Cómo están medidos? Por valoración económica. ¿Cómo lo hago? Digo, ahora las personas que anteriormente iban 7 veces al médico al año, ya no van a ir 7 veces, sino van a ir a lo mejor 2 veces, ¿sí? Entonces, esas 5 veces que ya no van a ir al médico son los beneficios o el ahorro social que se produce y por lo tanto se traducen en ingresos del proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos que las personas gastaban $700 al año en visitas al médico por problemas gastrointestinales y ahora solo van a gastar $200. ¿Cuál es el ahorro o beneficio? Son $500 por habitante del barrio San Sebastián. Yo lo multiplico, ¿no es cierto?, por la densidad o por el total de habitantes y tengo el ahorro total o los beneficios totales, beneficios sociales totales de mi proyecto y van en la parte de ingresos de mi flujo de caja. ¿Sí? Esa es una manera de medir los beneficios o el ahorro de proyectos socioambientales, ¿sí? No vamos a tener ingresos como tal, vamos a tener beneficios sociales y beneficios económicos, ¿sí? No beneficios financieros, ¿ya? Financieros hablamos cuando tengo una utilidad financiera, ¿ya? No una utilidad como satisfacción de ser humano, sino una utilidad, tengo dinero como rédito por la actividad que estoy logrando realizar. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis que cada uno de nosotros debe analizar o debe realizar antes de realizar la evaluación económica financiera. ¿Sí? En en proyectos de cuencas hidrográficas, ¿ya? ¿Qué tipo de beneficios tengo yo en proyectos? Para eso vamos a revisar, yo participé de un proyecto de Zarumilla, de GIR Zarumilla, que era en la frontera de Ecuador y Perú, justamente con un consorcio de Plan UTPL, tuve la oportunidad de valorar económicamente estos proyectos, ¿sí? Entonces voy ahora a presentarles más o menos cómo se realizó el análisis, ¿sí? Espero que sea de su ayuda para ustedes que puedan identificar cómo calculan los beneficios de proyectos sociales y ambientales, ¿sí? Independientemente de qué proyecto sea. Bien, me voy a permitir compartir la pantalla, ¿sí? Espera un minutito. Ya. Yo aquí tengo los proyectos y este proyecto era bastante extenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece que tenía más o menos, todos estos proyectos son subproyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Yo tenía, por ejemplo, varios subproyectos que estaban catalogados. Por ejemplo, si yo veo acá, tenía programa 1, ¿no es cierto? Fortalecimiento institucional y organizacional, y tenía el proyecto, ¿sí? Fortalecimiento de capacidades para la gestión institucional y comunitaria, ¿sí? Al momento de que era un programa social, ¿sí? No voy a tener tanto esos beneficios que yo estoy calculando, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a buscar uno de cuencas hidrográficas. Para minimizar, ya. Voy a buscar uno de cuencas hidrográficas, me parece que era el 3 o el 2. Bueno, aquí tengo una escuela de agua. Acá en fortalecimiento organizacional tengo fortalecimiento de las estructuras de gestión binacional de la cuenca transfronteriza del río Zarumilla, ¿sí? Si yo abro este proyecto, ya. Si yo abro este proyecto, pues justamente voy a tener aquí, es el manejo. Espérenme que se me cerró, perdón.
Ya, es justamente el manejo de una cuenca transfronteriza. Se llama transfronteriza porque abarca dos territorios, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo todo lo que yo les estoy pidiendo, nombre, localización, un análisis de línea base, ¿no es cierto? Que es siempre indispensable en todos los proyectos, un diagnóstico de la situación actual que se puede realizar, ¿no? Bueno, esto ya lo tenemos definidos los objetivos generales, objetivos específicos de nuestro proyecto, así como nuestra matriz de marco lógico, ¿no es cierto? Donde tenemos el fin, indicadores de cumplimiento, fuentes de verificación y supuestos. Y luego tenemos los componentes de cada uno de nuestros objetivos y las actividades que vamos a realizar. Aquí es importante considerar que nosotros pusimos un presupuesto estimado, ¿no es cierto?, de la inversión necesaria en el proyecto. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a hacer el presupuesto? Que es la primera parte de la evaluación económica financiera, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a realizar nuestro presupuesto? En base a las actividades planificadas en la matriz de marco lógico, ¿sí? En base a esas actividades, nosotros vamos a realizar la parte de presupuesto de inversión. Vamos a calcular el presupuesto de inversión en función a las actividades que planificamos hacer. Por ejemplo, yo les voy a decir acá, miren, primero lo que plantean acá es un análisis institucional organizacional de las entidades de la gestión binacional y propuesta de innovación institucional desarrollados. ¿Cuáles son las actividades? Aquí tenemos la actividad 1.1 y la actividad 1.2. ¿Cuánto dice? Bueno, vamos a utilizar dos documentos de esta parte de esta actividad, cada documento valorado en $5,000 y tenemos un presupuesto de $10,000 dólares para la primera actividad. Luego vamos a realizar la segunda, elaboración de la propuesta de innovación de acuerdo a sus actividades que ustedes hayan planificado. Vamos a mencionar la cantidad que vamos a necesitar, el valor y igualmente el total. Y vamos a hacer esto por actividades que nosotros nos hemos planteado. Y para el segundo componente de innovación institucional, para la mejora de capacitación de gestión y la articulación de las instancias habitacionales implementadas, también tenemos dos actividades a las cuales vamos a asignar. Vamos a dictar 10 talleres, ¿no es cierto? Cada taller vale $2,000 y tenemos un presupuesto de $20,000. Ustedes pueden, si quisieran hacerlo, lo pueden detallar. Van a decir, a ver, cada taller va a valer $2,000 en función de que 1,000 vamos a pagarle al instructor del taller, otros 500 vamos a crear un local en donde vamos a hacer esta parte de la socialización, de la capacitación, y 500 vamos a imprimir, por ejemplo, folletos para repartir el día de la reunión, ¿sí? O sea, podemos desglosar a ese nivel también el presupuesto, ¿sí? Entonces, en esta parte, miren, hemos hecho el presupuesto en función de las actividades planificadas. Y aquí ya vamos a tener un presupuesto más real que el que planificamos o el que planteamos justamente en esta matriz de marco lógico, ¿sí? Siempre se considera un poquito de imprevistos, ¿sí? O costos indirectos también, o pueden ser imprevistos. Los imprevistos no van más allá del 5 o 10%, ¿sí? Si ustedes ponen como imprevisto 30, 40, 50%, significa que no tienen ni idea de cuánto va a costar realmente el proyecto. Entonces, lo ideal es que ustedes no pongan más de 10% de imprevistos. Es decir, suma 20,000, ¿no es cierto?, más 440,000, 460,000, y de esos 460,000 se calcula un porcentaje de imprevistos que no pase del 10%, ¿sí? Ese es el presupuesto de este proyecto, ¿no es cierto? Luego hacemos un cronograma valorado, que simplemente, ustedes ya lo tienen al cronograma, ¿no? El cronograma valorado simplemente es dividir el total de cada actividad para los meses en los que los vamos a ocupar, ¿sí? Ese es el cronograma valorado. Si gustan, lo pueden hacer al cronograma valorado o como ustedes ya lo realizaron, un cronograma básico, por ejemplo, con los meses o semanas en los que vamos a intervenir. Mira, aquí tenemos un cronograma valorado, simplemente dividimos la totalidad de la actividad presupuestada para los meses o los años en donde vayamos a intervenir, ¿sí? Dependiendo de la duración de nuestro proyecto. Ahora sí, vamos a la evaluación económica financiera, ¿sí? En este caso, dice, para el presente proyecto no es necesaria una evaluación financiera ni evaluación económica, ya que el proyecto se justifica y es viable en el sentido de que se plantea con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión de la Comisión Binacional y de la Comisión Binacional Permanente, ¿cierto? Por medio de la cual el análisis de justamente de este proyecto se arrolla, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Bueno, nosotros ya tenemos problemática y la justificación del proyecto, ¿no? Para poderlo plantear. Ahora, vamos a la parte del presupuesto cuando no necesitamos realizar evaluaciones financieras, ¿sí? Voy a abrir un ratito el documento para poderles mostrar, ¿ya? Entonces,
Aquí está, 1.3. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos, esperen un ratito para que se pueda habilitar la edición. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos el presupuesto global, que ya lo acabamos de ver en esta parte aquí, y tenemos las fuentes de financiamiento. Esto me parece que nosotros lo tenemos en la última unidad. A ver, pero bueno, esto es súper sencillo. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Depende cómo vamos a financiar el proyecto. Si todo se va a asumir por parte, por ejemplo, del municipio, o todo se va a asumir por parte del Consejo Provincial, porque, por ejemplo, en lo que es manejo de cuencas hidrográficas, tenemos, por ejemplo, la competencia según el COTAD, está en los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Entonces tendríamos que identificar en qué competencia o en qué institución está la competencia de manejo de cuencas hidrográficas, ¿no es cierto? Para nosotros poder asignar quién es el que tiene que invertir directamente en el proyecto. En el caso de acá, teníamos en primer lugar la Comisión Binacional y la organización como tal, ¿sí? La organización de productores que se iban a beneficiar por este tipo de proyectos de canales de riego, manejo de cuencas hidrográficas. Entonces, como tenemos esta parte de aquí, decíamos, ¿qué es lo que va a cubrir la Comisión Binacional y qué es lo que va a cubrir la organización de productores? ¿Sí? Y tenemos, en este caso, todo iba a cubrir la Comisión Binacional, entonces tenemos todo asignado para la Comisión Binacional y los demás involucrados no van a invertir en este caso, ¿sí? Luego tenemos el perdón, el cronograma en función del presupuesto, así que simplemente dividir cada uno de los rubros, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace una evaluación cuando tenemos que calcular estos beneficios sociales que estábamos hablando? ¿Sí? Ahí, espérenme, esto ya es el taller que me decían que también les indique. A ver, me parece que tenemos, déjenme buscar uno que esté ya con los beneficios que tenemos que calcular. Este me parece que es, ¿ya? Sí, por ejemplo, miren, esta parte de aquí, de este otro proyecto, como les decía, eran varios componentes y varios proyectos, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí, miren, en este proyecto de rehabilitación de infraestructura y equipamiento de plantas de agua potable, este proyecto, ¿no es cierto?, tiene ya un énfasis social y económico. ¿Sí? Es decir, va a tener un beneficio social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Pues identificar qué era lo que íbamos a implementar. Por ejemplo, si vamos a implementar plantas de agua potable, ¿sí? Ya tiene otro concepto la inversión que vamos a realizar, ¿no es cierto? En nuestros proyectos debemos fijarnos qué nos planteamos como objetivo. Si nosotros nos planteamos como objetivo capacitaciones, nos planteamos como objetivo socializaciones, levantamiento de información y nada de infraestructura, nuestro presupuesto va a ser diferente si tenemos implementación de infraestructura. En este proyecto tenemos implementación de infraestructura porque vamos a construir una planta de agua potable. Entonces aquí es un poquito más detallado y más trabajoso hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular, por ejemplo, planta de agua Isla Noblecilla, planta de agua La Totora, planta de agua Leandro Campos, ¿cierto? Los distintos, y tenemos que, por ejemplo, calcular rubros, estructura de hormigón, caja de control, red, todos ya es un poco más tedioso, ¿no es cierto? Y muchas veces, ustedes saben que un proyecto no lo puede hacer una sola persona, a no ser que esta persona sea, que tenga conocimiento multidisciplinario, es decir, sea ingeniero ambiental o gestor ambiental, sea ingeniero o sea arquitecto, o sea ingeniero civil, que tenga un conocimiento multidisciplinario para que pueda una sola persona implementarlo. Por lo general, los proyectos van de la mano de un equipo multidisciplinario. De hecho, este proyecto nosotros lo trabajamos más o menos como 7 personas. Ingenieros ambientales, ingenieros forestales, trabajamos con ingenieros civiles y mi persona, una economista, ¿sí? Entonces, para nosotros poder plantear porque, por ejemplo, el ingeniero civil me daba el presupuesto. Decía, a ver, para construir la planta de agua potable, pues necesitamos este tipo de rubros, este presupuesto aproximado, ¿no? Luego el ingeniero forestal me decía, bueno, a ver, ¿sabes qué? Vamos a tener estos, o el ingeniero agrónomo me va a decir, estos rendimientos vamos a tener, si las personas tienen un canal de riego, tienen una planta de agua potable, vamos a tener estos rendimientos. Y yo hacía el cálculo y la evaluación económica financiera, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros ya, como les digo, si tenemos construcción de infraestructura, ya va a ser otro tipo de presupuesto. Como ustedes pueden ver aquí, es un poco más detallado, con más detalle de infraestructura, ¿sí? Herramientas a utilizar, por ejemplo, aquí tenemos bomba eléctrica, caja de control, bomba dosificadora, etcétera. Otro tipo de presupuesto,
¿sí? Que son otras actividades, obviamente, que intervienen. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí a nivel de componente, que esto está en la matriz de marco lógico de este proyecto, pues ya también detallamos el presupuesto, ¿sí? Igual el cronograma lo hacemos en función de todas las plantas de agua potable que tenemos que construir, ¿sí? Y luego, obviamente, la parte de mejoramiento de la capacidad de gestión de las organizaciones y usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquello, el tercer objetivo, nosotros vamos a mejorar la capacidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la fortalecimiento de la gestión institucional. Entonces, aquí ya van otro tipo de presupuestos, ¿no? Documentos, campañas, talleres, cursos, seminarios, ¿no es cierto? Van otro tipo de presupuestos, ¿ya? Pero siempre, ahora yo no les voy a decir, contraten un ingeniero civil si van a hacer un proyecto de infraestructura, ¿no? Sino que vamos a hacer en función de lo que hay en el Internet, nosotros podemos adaptar, porque lo que estamos aprendiendo es cómo hacer. Ya en la vida real tendremos el apoyo multidisciplinario de otras personas, también de otras áreas, ¿no? Entonces ahora luego sumamos o resumimos este presupuesto, ¿sí? De acuerdo a los componentes y a las actividades que vamos a realizar. Obviamente, como es una obra de infraestructura, tiene otro tipo de adiciones al final del presupuesto, como por ejemplo fiscalización e imprevistos, ¿sí? La fiscalización porque es una obra de construcción. Entonces vamos a fiscalizar cómo quedó la planta de tratamiento de agua o la planta de agua potable, ¿sí? Entonces vamos a tener ese rubro de fiscalización porque tenemos que tener una vigilancia de cómo queda la infraestructura que hemos planteado. Pero si es un proyecto como el que vimos el anterior, ¿no es cierto? Un proyecto de fortalecimiento, de capacitaciones, de talleres, lo único que podemos agregar es esta parte de imprevistos, ¿sí? Que máximo va a ser del 10%. Ustedes pueden poner de 5 a 10%, ¿ya? Luego tenemos el cronograma valorado, que simplemente es dividir para los años o meses o semanas que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿sí? Luego, como este proyecto vamos a tener beneficios para los agricultores que se van a beneficiar sobre todo de las plantas de agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En función a la producción que existe en la zona, con nosotros era el proyecto Guir Arumilla, justamente más o menos por el límite de Ecuador y Perú. Entonces hay bastante producción de lado y lado, ¿no? Entonces lo que había es producción de banano, cacao y limón, ¿sí? ¿Qué porcentaje de cultivos está establecido en el terreno que íbamos a intervenir? Pues el 30 de banano, 35 de cacao, 35 de limón, ¿sí? Entonces, ¿cuántas son hectáreas de pozos nuevos? Entonces, teníamos que cuantificar el número de hectáreas del proyecto a intervenir y las hectáreas de pozos rehabilitados, ¿sí? De pozos que ya a lo mejor existían y que les vamos a dar un nuevo uso, ¿ya? Luego debíamos averiguar los rendimientos por plantación, tanto de banano, de cacao y de limón, ¿sí? Entonces, hacíamos cada uno de estas tablitas para cada producto. En el banano veíamos el rendimiento de la plantación, los costos de producción por kilogramo, los costos de producción por hectárea, el precio de venta, el ingreso que íbamos a tener por hectárea, la área considerada que íbamos a intervenir. Por ejemplo, el banano era 27 hectáreas de pozos nuevos, el área, los costos de producción por año y luego los ingresos por ciclo de cultivo. Porque al ser el banano sabemos que tiene un ciclo de cultivo, ¿no? Por eso les decía que necesitamos el apoyo de ingenieros agrónomos para que nos especifiquen cuántos ciclos de cultivo tenía. Por ejemplo, el cacao no es una planta que la siembras una sola vez y tienes una cosecha, sino que tienes, es un tipo de producto que tiene varios rendimientos, tiene una vida útil bastante amplia, ¿no es cierto? De igual manera, hicimos lo mismo con el cacao y con el limón, ¿sí? Y luego proyectamos los ingresos que teníamos por cada uno de los proyectos, de los productos. Por ejemplo, del banano teníamos ingresos en el año 4, al igual que el cacao, el limón y, por ejemplo, el arroz que estaba al otro lado del límite fronterizo, ¿sí? Y en función de eso, pues, calculamos los ingresos que íbamos a tener, ¿sí? En función de la capacidad, cómo iban a funcionar estos sistemas de riego o plantas de tratamiento de agua o plantas de agua potable, ¿no? Al cuarto año iban a funcionar a 75.44. ¿De dónde tomamos esta información? Del análisis técnico que hicimos. Recuerdan que el análisis o el estudio técnico la viabilidad técnica la analizamos en el primer bimestre, que ustedes decían cómo van a funcionar el manejo de cuencas hidrográficas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a proteger las cuencas hidrográficas o vamos a repotencializarlas, ¿no es cierto? Y al año 1, por ejemplo, vamos a tener un rendimiento o vamos a tener una capacidad de 50% y al
al año 10 a lo mejor del 100%. Entonces, esta es la capacidad instalada de cada uno de los proyectos. En este caso, en el año 5 ya iban a estar al 100% funcionando. Entonces, lo que hacíamos era determinar al año 5 cuántos ingresos íbamos a tener. ¿Cuáles son los ingresos aquí? Se traducen en función de la producción, ¿sí? Entonces, estos ingresos se traducen en los beneficios sociales que vamos a tener al implementar el proyecto. Luego, ¿cómo es lo que hacíamos el cálculo de los ingresos? Por ejemplo, tenemos ingresos por tarifas de agua para consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, tarifas de agua para consumo humano, ¿cuál iba a ser la tarifa? Como es una planta de agua potable, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener agua para que puedan consumirlo la gente y van a tener que pagar un determinado valor por milímetro cúbico consumido. Entonces, vamos a tener ingresos porque la gente va a pagar después de que ya tengamos implementada la planta de agua potable, ¿no es cierto? Entonces, calculamos al año 1 no vamos a tener ingresos, pero a partir del año 2, 3, etcétera, etcétera, vamos a tener ingresos, ¿sí? Entonces, bueno, luego tenemos un poco de valor de rescate y reposición de equipos, eso es una parte más contable, en el caso de que utilicemos equipos, ¿sí? Únicamente cuando utilizamos equipos se calcula depreciación o reposición de equipos. Si no hay ninguna cuestión de infraestructura, no tenemos que hacer esta parte de acá. ¿Sí? Cuando tenemos esta parte acá, tenemos los ingresos y también tenemos los costos por cultivo, ¿sí? Inversiones totales, costos de mantenimiento, costos de operación, es un poquito ya más extensa esta parte de acá cuando hay infraestructura dentro del proyecto, ¿no? Y luego de esto de aquí, armamos nuestro flujo de caja. ¿Cómo lo armamos? En función de los ingresos o de los beneficios o ahorros sociales, ambientales que vamos a tener y en función de los gastos o costos de producción que vayamos a tener. Ejemplo, en este proyecto de acá teníamos tarifa de agua para consumo humano, teníamos venta de productos agrícolas de pozos rehabilitados y venta de productos agrícolas de pozos a construir. Y obviamente un valor de rescate de la infraestructura al final del proyecto. Era un proyecto con un horizonte, es decir, con un tiempo de 10 años de ejecución. Entonces, al final de los 10 años que existe el proyecto, no es que los equipos que se ocupan ya se los bota o se los regalo, ya no sirven, sino que siempre tienen un valor de rescate. Por eso se le pone aquí un valor de rescate a proyectos de tipo que tienen infraestructura. Si no tienen infraestructura, pues no van a tener este valor de rescate. ¿Sí? Entonces, tomamos el valor de ingreso como la tarifa que vamos a pagar los beneficiarios de las plantas de agua potable y las ventas de productos agrícolas de las personas que ya van a tener acceso al agua para riego de sus cultivos. ¿Sí? De esa manera, nosotros podemos tener los ingresos del proyecto. No son ingresos que el proyecto va a percibir, no significa que estos ingresos el proyecto GIRSA Arumilla iba a tener en sus bolsillos, sino son ingresos sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, las tarifas de agua obviamente iban a ir destinadas a los municipios, que son los encargados justamente de proveer de agua potable a las personas o a las diferentes localidades. Y la venta de productos obviamente iba a ser directamente a los agricultores el ingreso que iban a tener ellos. Entonces son beneficios sociales del proyecto, ¿sí? Se llaman ingresos porque son ingresos del proyecto. Los podemos poner también como ahorros o beneficios sociales, pero es mejor estandarizarlos y ponerlos como ingresos. Pero nosotros ya sabemos y explicamos en la evaluación económica financiera que estos son ahorros o beneficios sociales del proyecto. ¿Sí? Luego vamos a la parte de egresos. Aquí, por ejemplo, le han colocado la inversión, aunque a mí me gusta mucho más colocar la inversión en un año cero, ¿sí? Le voy a colocar año cero, que por lo general, justamente me parece que en el taller yo les puse así, año cero o año uno, yo le coloco la totalidad de la inversión que vamos a realizar, ¿sí? Ojo con esto, cuando son proyectos de infraestructura, vamos a tener este valor de rescate. Si no son proyectos de infraestructura, si no implican la construcción de algún muro, de algunas canales de riego, de plantas de agua potable, no necesitamos valor de rescate y obviamente la inversión o el presupuesto inicial va a ser calculado en función de las actividades que vamos a realizar. ¿Sí? No sé si esto está claro, ¿ya? Siempre y cuando tenemos, por ejemplo, esta parte de inversión en infraestructura, ¿sí? Vamos a tener esta parte de, por ejemplo, depreciaciones de gastos de los materiales o equipos que estamos utilizando. Si no tenemos proyectos de infraestructura, obviamente nuestros gastos van a ser en función de otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí, la inversión inicial por lo general se la coloca en el año cero,
¿sí? Para nosotros luego poder calcular lo que es, por ejemplo, tasa de interna de retorno, beneficio-costo y también valor actual neto, ¿sí? Entonces, en esa parte de inversión, por ejemplo, vamos a colocar el total, digamos que fueron $2 millones, ¿sí? Ya, entonces tenemos en nuestro flujo de caja los $2 millones como inversión inicial. Entonces borraríamos toda esta parte de inversión anual, ¿ya? Luego tenemos costos de operación y mantenimiento de sistemas de agua para consumo humano. Obviamente, el servicio que va a proveer el municipio o cualquier instancia que esté, que tenga según el COTAD, la funcionalidad o la provisión de agua potable, pues tiene que cobrar o tiene que gastar, ¿no es cierto?, para poder proveer de agua potable. Va a tener trabajadores que a lo mejor si hay algún daño puedan repararlo, van a tener, por ejemplo, cambio de tuberías en el caso de que pudiera existir algún daño por ahí. Entonces van a tener costos de operación y mantenimiento. ¿Sí? Por eso están los dositos de amarillo, porque son los que se relacionan. Las tarifas de consumo humano están como ingreso, pero también tenemos costos, que implica dotar de servicio de agua potable a una región. Luego tenemos costos de operación y mantenimiento de un sistema de riego, tenemos costos de producción de los pozos rehabilitados y costos de producción de los pozos a construir, ¿sí? Entonces tenemos estos costos de producción de cada uno de los pozos y luego tenemos el total de egresos, es decir, los gastos, ¿sí? En caso de que nosotros consideremos necesario la utilización de crédito externo y que nos implique una tasa de interés adicional, en esta parte del flujo de caja, obviamente vamos a tener que incluir otro tipo de gasto, que va a ser el gasto financiero, ¿sí? En esta parte de aquí nosotros vamos a ubicar qué interés vamos a tener que pagar por cada año o cada mes o cada semestre, de acuerdo a lo que estemos haciendo, por lo general es cada año, qué interés estamos pagando, porque eso también es un gasto del proyecto, ¿sí? Entonces vamos a tener que, obviamente, hacer una tabla de amortización y decir, vamos a pedir un préstamo a la Corporación Financiera Nacional, al Banco del Estado, al Banco Ecuador, o vamos a pedir crédito de tipo privado a la IEP, al Banco Pichincha, o sea, a la cooperativa XXY, ¿no es cierto? Depende de cómo vamos a financiar. Por eso es necesario conocer las fuentes de financiamiento. Si hay, por ejemplo, proyectos no reembolsables, es decir, que no tenemos que devolver la ayuda que nos están dando, obviamente no vamos a tener este gasto financiero. Pero en el caso de que tengamos que financiar nuestra inversión, vamos a tener esta parte de gastos financieros. Por lo general, esta parte es más común en proyectos de tipo privado, que no son por lo general socioambientales, ¿no? Que sí necesitamos nosotros como personas pedir un préstamo, ¿no es cierto?, para poder implementar o para poder poner en mi negocio una boutique o poder ponerme cualquier tipo de empresa. Pero en esta parte de proyectos socioambientales, por lo general, si es que no existe el pedido de financiamiento externo, pues esta parte de gastos financieros no va a ir, ¿sí? Luego tenemos un flujo, ¿sí? Que va a ser igual a ¿qué? A los ingresos menos los gastos, ¿sí? Va a ser igual a nuestro flujo anual de dinero, ¿ya? En función de este flujo anual de dinero es lo que nosotros vamos a calcular los indicadores financieros que yo les estoy pidiendo. Ahora, ¿cómo calculamos los indicadores financieros? Podemos calcular, por ejemplo, en función de nuestros flujos netos de caja, ¿no es cierto? Estos fin que dice acá, los tomamos de esta parte de aquí, ¿no es cierto? De este fin que teníamos acá, nada más que los traducimos a columna y vamos, por ejemplo, actualizándolos, ¿sí? ¿Qué se llama? Actualizándonos a una tasa de porcentaje, ¿sí? En este caso, le estamos actualizando al 12%, es un factor de actualización al 12%, y calculamos el VAN, ¿sí? Simplemente multiplicamos el flujo por el factor de actualización y tenemos para calcular nuestra tasa de rendimiento o el valor actual neto. El proyecto va a ser viable siempre y cuando el valor actual neto sea positivo, es decir, tengamos un valor superior o mayor a 1, ¿sí? Ese va a ser el proyecto viable, ¿ya? Cuando tenemos proyectos con VAN negativo, es decir, con un valor actual neto negativo, pues significa que estos no son viables o no son rentables. La decisión de ejecutar o no el proyecto, así sea el VAN negativo, pues está dentro de las personas que toman las decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando son proyectos socioambientales, a veces estos indicadores de VAN, valor actual neto, no van mucho al caso, porque no se quiere tener un rendimiento, una utilidad. Lo que se quiere es beneficiar a la población, ¿sí? Pero de igual manera lo podemos hacer porque es importante conocerlo cuando nosotros podemos hacer proyectos de tipo privados,
¿sí? Esta es una manera de calcular el valor actual neto. Luego tenemos un factor de actualización de 50%. ¿Por qué ponemos estos factores de actualización? Son como un análisis de sensibilidad, ¿sí? Y te dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Los precios cambian al 50% o se reduce la inversión del 50%, del 70%, hay riesgo, hay mucho riesgo. ¿Qué pasa con el valor actual neto? ¿Sí? Y luego tenemos pues la tasa interna de retorno financiero, obviamente es una tasa que se calcula con una fórmula y la calculamos, ¿sí? Luego tenemos la relación beneficio-costo, que por lo general es la que más interesa en tipo de proyectos socioambientales, que es cómo la traducimos o cómo lo hacemos en función del total de ingresos y el total de egresos. Podemos utilizar un factor de actualización o una tasa de rendimiento que queramos obtener. Por ejemplo, por lo general los proyectos socioambientales se miden a una tasa del 12%. Entonces simplemente hacemos lo mismo que acá arriba, hacemos un factor de actualización y tenemos el total de ingresos actualizados, ¿sí? Y lo total de egresos actualizados y procedemos a hacer la relación beneficio-costo. ¿Qué hacemos? Dividimos total de ingresos dividido para total de gastos o total de egresos y tenemos la relación beneficio-costo, ¿sí? Ahora, Becky, usted me preguntaba cómo yo puedo saber qué porcentaje o tasa de descuento utilizo, ¿no es cierto?, en los proyectos. Por lo general, como le digo, es el 12%, pero también lo podemos hacer tomando en cuenta el costo del capital, ¿sí? ¿Cómo yo hago o cómo tomo en cuenta este factor del costo de capital? Puedo realizarlo en función de lo que yo espero ganar con este proyecto. Es un poco más para calcularlo en proyectos privados, ¿sí? Voy a permitirme hacer aquí. En donde yo digo, yo tengo $10,000, ¿no es cierto? Tengo $10,000 y tengo una empresa X que se dedica a la venta de computadoras y necesito un vehículo para la distribución. Yo digo, si esos $10,000 los coloco en una póliza, en la póliza me van a pagar de rendimiento 9%. ¿Sí? Si los coloco, por ejemplo, en el banco de Pichincha, un ejemplo, ¿ya? Entonces, si lo coloco en una póliza, yo voy a ganar un rendimiento anual de 9%. Y si yo este dinero lo hago o lo invierto en un vehículo, ¿sí? En un vehículo, ¿ya? Si estos $10,000 los invierto en un vehículo, yo voy a tener una tasa de depreciación, ¿sí? Una tasa de depreciación, es decir, tengo una inversión en un vehículo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, voy a invertirlo acá y yo tengo en cambio una tasa de depreciación. ¿Cuál es mi tasa de depreciación en vehículos? Es del 20% anual, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo, por invertir mis $10,000 y comprar un vehículo, ¿no es cierto? Y no ponerlo en una póliza, me va a costar 20% de mi inversión anual. Entonces, si yo sumo esto de la póliza más lo que voy a perder si compro un vehículo, tengo 29%. Y digo, yo voy a invertir en comprar un vehículo para mi empresa si es que esta tasa interna de retorno, este 93,65 que tengo aquí, es mayor al 29%, ¿sí? Eso es lo que yo quiero decir con la tasa de descuento. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a recibir por la inversión que estoy realizando? ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la lógica para nosotros determinar una tasa de descuento. Como les digo, por lo general en proyectos socioambientales es del 12%. ¿Sí? Entonces podemos trabajar tranquilamente con el 12%. Como ustedes ven acá, lo hemos trabajado con el 12%. ¿Sí? Y podemos hacer un análisis de sensibilidad en el caso de que necesitemos, es decir, ¿qué pasa si mi tasa de descuento es de 50%, de 60%, y yo voy jugando con los porcentajes? Eso es un análisis de sensibilidad, ¿sí? Pero en proyectos privados, como les digo, más o menos funciona así. Entonces yo digo, a ver, ¿cuánto en realidad me va a costar invertir esos $10,000 en mi empresa y comprando un vehículo? ¿No es cierto? Si yo digo, yo con esos 10,000 voy a construir una oficina para mí, una oficina sería una edificación. ¿Cuál es mi tasa de depreciación en este caso? En edificios es el 5% anual. Significa que yo, para invertir en construir una oficina o un edificio para mi proyecto, voy a por lo menos querer que mi tasa interna de retorno sea mayor al 14%. ¿Sí? Ese es más o menos como para determinar la tasa de descuento en proyectos privados. En proyectos públicos interviene un poco más las decisiones políticas que se quieran hacer, ¿no? La política que se tenga, la política sectorial que se quiere implementar, que nos permite, que nos ayuda a nosotros a determinar una tasa de descuento.
¿sí? Entonces, así es como se hace la evaluación económica financiera. Y obviamente con un análisis. Si yo tengo una tasa o un valor actual neto, un BAN, que se conoce normalmente positivo, es decir, mayor a 1, es el proyecto viable. Si yo tengo un TIR, es decir, una tasa interna de retorno mayor a mi tasa de descuento, que puede ser del 12%, yo voy a decir invierto en este proyecto. Y obviamente voy a tener al final mi tasa de beneficio-costo o mi relación beneficio-costo, en donde de igual manera tiene que ser positiva y por lo general tiene que ser mayor a 1. ¿Qué significa? Que yo por cada dólar que estoy invirtiendo, estoy teniendo de rédito 1.32, es decir, tengo de beneficio 32 centavos. ¿Sí? De mi proyecto que estoy realizando. Eso significa lo de beneficio-costo. Bueno, acá hay un resumen, una tablita resumen, donde están los 3 indicadores que nosotros utilizamos para valorar este tipo de proyectos socioambientales. ¿Sí? No sé si queda un poquito más clara esta parte de la evaluación económica financiera. ¿Sí? Recuerden que los ingresos van a estar traducidos en beneficios o en ahorros de la zona o de la localidad que se va a beneficiar con el proyecto. ¿Sí? Ahora, antes de terminar, quiero compartirles con ustedes el taller que justamente Becky me hacía la pregunta de cómo calcularla, ¿no? Tengo acá yo, ese es más o menos el taller. Obviamente creo que no son las mismas cantidades, pero en función de esto va. Yo tengo unos ingresos, yo les doy los ingresos listos, tengo unos costos, tengo una inversión inicial en el año 0, tengo una utilidad operativa, tengo una amortización de capital, es decir, voy amortizando cada año el capital, y luego tengo la tasa de depreciación, porque tengo una inversión en infraestructura, y tengo también la amortización de intangibles, como por ejemplo son gastos de constitución, en caso de que necesite, por ejemplo, una empresa pública, crearla, entonces voy a tener gastos de constitución, es decir, voy a tener un abogado que yo gasté, voy a tener, por ejemplo, la instalación de un software contable, a lo mejor son gastos intangibles. Eso se refiere a gastos intangibles. Por ejemplo, contraté un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio de factibilidad, son gastos intangibles. ¿Qué es lo que voy haciendo yo? Voy distribuyéndolos cada año un poquito, con la finalidad de que no sea totalmente muy fuerte para el proyecto. Eso es amortización. Yo estoy amortizando, yo estoy dividiéndoles año a año, dividiendo mi gasto poco a poco para que mi proyecto no se vea muy afectado. Las depreciaciones, recuerden que siempre y cuando haya una inversión en infraestructura, en vehículos, edificios, maquinaria, equipo de computación, muebles, enseres, voy a tener depreciación. Si no hay inversión en computadoras, vehículos, edificios, no tengo por qué tener depreciación. Si no tengo créditos, no voy a tener gastos financieros. Solamente cuando tengo créditos voy a tener gastos, es decir, cuando financio mi capital, una parte propia y una parte pedida a instituciones financieras, voy a tener gastos de capital, que son los intereses que estoy pagando. Pero si no tengo esa parte de ahí, pues no tengo gastos financieros. ¿Sí? Entonces, eso es el flujo de caja que yo les presento y les digo, me parece que solo está hasta 5 años, ¿no? Y les digo, calcúleme el valor actual neto o el valor presente neto, el BAN o el B es lo mismo, ¿no? BAN o PN, y les digo cómo van a calcular. Yo aquí lo he calculado con la fórmula que está disponible en esta parte en el Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tomo yo primero? La tasa de descuento, como yo les había dicho, desde el 12%, simplemente aquí la coloqué justamente en la parte superior. El 12%, ¿y qué es lo que hago? Analizo la parte de los valores o de los flujos netos de caja que tengo. El primer año obviamente tengo un flujo negativo porque tengo una inversión, es un gasto, no es un gasto, pero es una inversión, es una salida de dinero, entonces tengo un signo negativo y voy colocando cada uno de los flujos de caja, selecciono todo esto y doy enter y tengo el valor actual neto o el valor presente neto de mi proyecto, ¿sí? En segunda instancia, ¿qué es lo que hago? Calculo el TIR. De igual manera puedo utilizar una fórmula en Excel, ¿sí? Que es mucho más fácil, ¿ya? Que se lo puede hacer. ¿Qué es lo que hago en el TIR? De igual manera, tomo en cuenta la inversión que tuve con todos los flujos netos de caja y después la tasa de descuento, que es del 12%. Y obtengo mi tasa interna de retorno. Y por último, hago la relación de beneficio-costo. Voy a un ratito a ocultar estas celdas para que puedan observar. Ya, entonces aquí hago la relación beneficio-costo. ¿Cómo hago la relación beneficio-costo? Sumo todos los ingresos, sumo todos los gastos o los costos y tengo mi relación beneficio
costo. Si yo deseo actualizarlo, como lo hicimos en el ejemplo anterior, hago con el factor de actualización del 12%. Pero y si no, mi tasa de descuento puede estar calculada de esta manera. ¿Sí? Muchos utilizan el factor de descuento, este factor de 12%. Pero en este ejercicio de acá yo lo que quiero es que más o menos se entienda, ¿sí? Porque a lo mejor en los proyectos que ustedes participen no vayan a hacer ustedes la parte económica, sino van ustedes más a intervenir en la parte de gestión ambiental. Pero por lo menos tengan la idea de cómo se puede realizar un análisis económico-financiero. Lo pueden hacer de esta parte, de esta manera que es mucho más fácil que la manera que, como les enseñé del proyecto Irse a Arumilla, que es un poquito ya más complejo. Como les digo, utilizamos un equipo multidisciplinario aproximadamente de 7 personas, si no fueron más, para poder realizarlo, porque es ya un poquito más complejo valorar todo el beneficio social y económico que podemos tener, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí es cómo se debe calcular los indicadores financieros, ¿sí? Ahora, teníamos esta parte del taller, a ver, de esta parte del taller 2, ¿ya? Perdón, sí, del taller 2, me parece que esta era la pregunta 3. ¿Qué nos decía? Espérenme un ratito para compartir el taller, si creo que lo abrí por aquí. Aquí está. Este era nuestro taller. El primero, que era la parte del valor actual neto, o de calcular los indicadores financieros, valor actual neto, valor presente neto, que es lo mismo, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo, ¿sí? Esta parte de aquí, ustedes lo van a calcular y van a seleccionar cuál de las 3 opciones es la correcta, ¿sí? Luego vamos a tener, bueno, identifique cada ¿Cómo están? Chicas, se me fue el internet, disculpen por favor, ¿sí? Les pido mil disculpas, no sé qué falló por aquí en mi casa, ¿ya? Bueno, estábamos hablando del taller, ¿sí? Estábamos hablando del taller, veíamos que en la primera pregunta pues, era esto del flujo de caja y calcular los indicadores financieros. No sé si queda entendido cómo hacerlo. De igual manera pueden revisar el video, yo lo voy a subir y ya se los comparto, si es que no se entendió por ahí alguna cosita. Y la pregunta 3 también que me preguntaba Becky, que era acerca de el proyecto de inversión y se da a conocer cuál es su nivel de rentabilidad al segundo año de haber ejecutado el proyecto, el cual tuvo una inversión de $135,000 y una utilidad bruta de $47,000, la participación de trabajadores desde el 15% y el impuesto a la renta 22%. Calcula el rendimiento sobre la inversión, ¿sí? Entonces vamos a tratar de resolverlo con otros datos, ¿no? Para que ustedes hagan ya el ejercicio en su casa, ya con los datos reales de su taller. Pero, por ejemplo, sí creo que lo he hecho aquí con el taller de ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos una inversión de $135,000. Nos dice que tenemos, sí, son los datos de su taller, de una inversión bruta, perdón, una utilidad bruta de $47,000. Estos son los datos que ya me da. Me dice, calcula cuál es la rentabilidad de este proyecto. Entonces tengo que la participación de trabajadores es del 15% de la utilidad bruta. ¿Qué es lo que hago? Calcular. $47,000 por 15%, tengo la participación de trabajadores. Luego tengo que el 22% es del impuesto a la renta. El impuesto a la renta se lo paga sobre la utilidad que yo haya tenido, ¿sí? Obviamente descontando ya la utilidad o la participación que le di a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hago? 47,000 menos el 15% que ya le pagué a los trabajadores por el 22%. Y ese va a ser el impuesto a la renta que paga la rentabilidad de mi inversión, ¿sí? Luego voy a la utilidad neta. ¿Cuál es la utilidad neta? Los $47,000 de utilidad bruta, menos el 15% de participación de trabajadores y menos el impuesto a la renta. Tengo una utilidad neta de 31,161. Ahora, ¿cómo calculo el rendimiento sobre la inversión? Simplemente lo que hago es la utilidad neta dividido para la inversión que realicé. Y ese es el rendimiento sobre la inversión. En este caso es del 23.08, ¿sí? 23.08. En la parte de su taller y estaba corregido, en la parte de mi plan docente me parece que yo había puesto 0.23. ¿Ya? Pero ustedes acaban de ver que es 23.8. Entonces sería la respuesta correcta, sería la opción B. ¿Sí? Ya en su taller, en su Canvas, ya está corregida la pregunta, no se preocupe. ¿Sí? No sé si quedó claro ya esta parte de la inversión, perdón, del análisis o evaluación económico-financiero. Es un poquito complejo.
¿ya? Porque no es tan fácil determinar cuáles son los ingresos, los ahorros o los beneficios por su proyecto, pero ustedes los pueden calcular en función a los instrumentos que yo les acabo de dar. Por lo general se mide con el costo de oportunidad. ¿Cuál es el beneficio que yo voy a tener si implemento el proyecto? ¿Sí? Voy a tratar de ver cómo lo mido. ¿Sí? Si es de manejo de cuencas hidrográficas, por ejemplo, en la provisión de todo el agua que yo pueda tener todo el año, agua, todo el tiempo, ¿no? Entonces yo voy a tratar de medir ese beneficio. Las personas que ahora no tienen agua, no pueden producir, no tienen buena salud, etcétera, etcétera. Si ya van a tener agua con un buen adecuado manejo de cuencas hidrográficas, pues voy a traducir los beneficios en qué, en mejor estado de salud, voy a disminuir las idas al médico, voy a tener mayores niveles de producción, yo puedo coger un cultivo X, decir, tengo producción de arroz aquí, y si mejoro el manejo de cuencas hidrográficas para la provisión de agua para estas zonas aledañas, pues yo voy a mejorar mis rendimientos, ¿sí? Lo importante es hacer una simulación, un ejercicio. Tampoco es que va a estar perfecto al 100%, pero lo importante es que entendamos cómo vamos a medir estos beneficios o ahorros sociales, ambientales que vamos a tener. ¿Sí? Otra manera de poder nosotros medir los ahorros o beneficios sociales y ambientales es la valoración ambiental de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Esto utiliza herramientas directamente de economía ambiental. Por ejemplo, podemos calcular o valorar la belleza, perdón, la provisión hídrica o los servicios hidrológicos de las cuencas hidrográficas, y ahí podríamos hacerlo por cualquiera de los métodos de valoración contingente, de métodos de valor de uso, valor de no uso, pero eso ya es netamente economía ambiental, que ustedes ya saben. Economía ambiental, supongo que ya vieron, no sé, creo que en segundo ciclo ven economía, ustedes ya deben saber cómo valorar bienes y servicios ambientales, y pueden hacerlo también por medio de esta herramienta de economía ambiental con valoración de bienes y servicios ambientales, ¿sí? Entonces pueden valorar y decir, a ver, ¿cuánto? Por ejemplo, voy a valorar con valoración contingente el servicio de provisión hidrológica. ¿Qué es lo que se hace en valoración contingente? En primer lugar, se identifica los bienes y servicios ambientales que provee un determinado ecosistema, y en función de eso, pues lo que se hace es valorar justamente estos servicios ambientales que provee el bosque. Entonces, vamos a hacer un levantamiento de información por medio de una encuesta, y vamos a ver, por ejemplo, la disposición a pagar de las personas para conservación de cuencas hidrográficas. Y este sería nuestro ingreso para la conservación de cuencas hidrográficas. Por ejemplo, determinamos por medio del levantamiento de información que cada persona está dispuesta a pagar $10 al año. Entonces, yo multiplico $10 por el total de la población de la zona y digo, los ingresos para el manejo y conservación de la cuenca hidrográfica van a ser de $1 millón anual, ¿sí? Esto es la disposición a pagar por medio de la valoración contingente, ¿ya? También podemos hacerlo de esa manera en el caso de que no tengamos ni producción agrícola cercana, en el caso de que no vayamos a tener, por ejemplo, utilización de agua potable para las personas de esas cuencas. Entonces lo podemos valorar por medio de economía ambiental, justamente por medio de estas herramientas o metodologías de valoración de bienes y servicios ambientales. ¿Sí? Esto, como les digo, puede ser viable, porque ahí nosotros podemos ver los ingresos que vamos a tener por pago de servicios ambientales, ¿ya? Entonces también son ingresos para el proyecto. Por ejemplo, les comento la experiencia de acá de Loja. Nosotros tenemos en la parte sur, Loja, El Oro y Zamora, un instituto o una empresa, podemos decir, ¿no? Una institución que se dedica justamente a la protección y manejo de cuencas hidrográficas, que es Foragua, ¿sí? Esta institución cobra en cada planilla de agua potable de los habitantes de la región sur del Ecuador unos centavitos, dependiendo del consumo de agua. ¿Para qué? Para la conservación y manejo de cuencas hidrográficas. En el caso de esta institución que ya existe, pues lo que se hace es cobran a través de la planilla de agua potable. Entonces el municipio les pasa a Por Agua ese dinero que recauda para protección de cuencas hidrográficas, y ellos implementan proyectos de protección, ¿no es cierto?, de cuencas hidrográficas, por ejemplo, seminarios, talleres para agricultores que están cerca de las cuencas hidrográficas, pueden invertir en proyectos de reforestación, etcétera. Pero entonces ese pago por servicio ambiental que nosotros hacemos, los lojanos, zamorenses y orenses hacemos, pues va directamente a proyectos
de mitigación de problemas ambientales, de manejo de cuencas hidrográficas, pero se traduce en ingreso para el proyecto. Nosotros estamos analizando a nivel de proyecto, los ingresos sería ese dinero que cada habitante de Loja paga para conservación y manejo de cuencas hidrográficas. Entonces, por esa manera también podemos hacer la valoración económica ambiental y la podemos traducir a ingresos de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, tienen 3 maneras de hacerlo. Y entonces ya depende de ustedes cómo lo quieran realizar. Por favor, consulten información. Yo les pasé un link en donde tienen ustedes un formato justamente de cooperación no reembolsable. Tienen ahí la matriz de marco lógico, tienen ahí la valoración económica ambiental, que les puede servir también a ustedes de insumo. Sí, me parece que está por acá. Déjenme ver si lo puedo compartir. Justamente me parece que es este de aquí. Esta parte, sí, este de aquí ustedes lo tienen, yo siempre les pongo qué página lean para que ustedes vayan, por ejemplo, cogiendo, ¿no? Obviamente, ya no van a ser los mismos formatos actualmente, depende de dónde presenten el proyecto, si van a presentar, por ejemplo, al ICA, si van a presentar, por ejemplo, a las naciones, el programa de Naciones Unidas, los formatos se diferencia, ¿sí? Yo ahora lo que les he pedido es que lo hagan en formatos templares, que se manejaba antes, hace algunos años, porque me parece que es un formato sencillo, que ustedes lo pueden manejar y lo van a tener los insumos para realizar en función de lo que hagamos el primer y segunda parte del proyecto. Al final, su entregable final es que ustedes lo pongan en el formato templares al proyecto, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener todas las herramientas, simplemente lo que van a hacer es ordenarlo y ponerlo y enviarlo. Ese va a ser todo su entregable final del proyecto, ¿sí? Justamente, miren, aquí estamos en los flujos económicos. Tenemos, bueno, aquí le hacen 2 tipos de escenarios, escenario optimista, escenario conservador y también creo que escenario, no, solo 2, escenario optimista y escenario conservador, y lo que hacen es valorar los indicadores BANTIR y beneficio-costo, ¿sí? Y eso es todo lo que hacen, indicadores, y hacen una pequeña reseña, una pequeña análisis de la información. Miren, y aquí, sobre todo, se traducen los beneficios económicos, se los puede hacer cualitativamente, es decir, se puede poner cuáles son los beneficios y ustedes redactan cuáles son los beneficios que se va a tener, ¿cierto? Y en caso de que se pueda hacer un análisis económico, es decir, cuando se puede tener ingresos o ahorros o beneficios, pues se realiza el flujo de caja y el análisis económico financiero que pusimos a hacer en esta parte de acá, ¿sí? Siempre explicando de dónde sacaron los ahorros o los beneficios sociales que están planteando que va a haber en el proyecto. No van a poner un flujo de caja ahí sin explicación porque yo no voy a saber de dónde me sacaron esos valores. Obviamente van a explicar los ahorros o los ingresos de este proyecto se tomaron como ahorros en las personas de visita médica a centros hospitalarios o de visitas médicas por problemas de tipo respiratorios, por ejemplo. Esto depende de qué proyecto estén haciendo. Y van a ponerlo en el flujo, es decir, los ingresos, gastos, un flujo neto, y calculan los indicadores financieros, ¿sí? Eso sería todo lo que tienen que hacer en evaluación económica financiera. Ustedes tienen aquí este ejemplo, por favor léanlo. Miren, aquí hacen un pequeño análisis financiero y luego hacen un análisis, una evaluación económica que lleva un poquito, que describe los beneficios del proyecto, ¿sí? Entonces no tienen que hacer 3, 4 páginas como está acá, sino pueden hacer media página y ustedes ya traducen los beneficios de su proyecto. Sí, utilicen este documento de aquí. Me pareció súper chévere porque tiene todo lo que por lo general hay que presentar a las instituciones públicas que te piden. Y les va a servir, sí, les va a servir realmente. Entonces eso con relación a la evaluación económica financiera, no sé si tienen alguna pregunta, si algo no queda claro, por favor me indican, podemos hacer otra tutoría así la próxima semana o cuando sea necesario, tienen mi número de teléfono, escríbanme. Algunas estudiantes sí me escriben, me dicen, profe, ¿cómo hacemos esto? Entonces yo con mucho gusto les indico, no tengo ningún problema. Pero por favor avísenme si algo no está bien, si no entienden, así como ahora pudimos hacer esa tutoría y me parece que es súper chévere porque a pesar de que solo estamos 3 personas, pero podemos sacar provecho de esto. Yo sé que ustedes 2 van a presentar muy buenos trabajos en base a lo que hemos revisado el día de hoy. No sé si tal vez tienen alguna opinión, alguna otra pregunta que los pueda, por favor, ayudar. No, profe, todo está claro. Ya, gracias, Julián. Becky, no sé si tal vez, bueno, por el chat me pueda avisar si todo está entendido o si faltaría alguna explicación, por favor, con mucho gusto. Yo, como les dije, estoy encantada de poderles ayudar. De igual manera, recuerden que pueden ir avanzando su proyecto si gusta y me lo pueden ir enviando.
¿sí? Y yo con mucho gusto les voy a dar alguna retroalimentación, alguna observación que les pueda servir de ayuda a ustedes. Tampoco es que vamos a poder lograr abarcar todo lo que son proyectos socioambientales, pero por lo menos queda la idea de cómo se plantea un proyecto, de cómo se evalúa económica y financieramente, de cómo se hace un estudio de mercado o se evalúa la demanda y la oferta de este tipo de proyectos para poder nosotros después aplicarlo en la vida diaria, ¿sí? Bueno, creo que Becky, no sé si se le fue el internet o ya no tiene ninguna pregunta. Becky, ¿cómo está? Pensé que ya se me fue. Bueno, no sé si tendrán alguna otra duda o si no, pues podemos ya dar por terminada la tutoría. Yo creo que con esto que vimos hoy día ya pueden hacer el taller. Igual si tienen alguna pregunta, me la hacen, yo ya subo el video. En cuanto se descargue a la computadora, yo ya lo subo al canal de YouTube y ya les comparto el enlace, ¿sí? Para que puedan todos revisarlo. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Les agradezco mucho por su participación, su asistencia. No se desmotiven en ningún momento. Yo estoy aquí siempre para apoyarlas. Y bueno, pues Dios mediante, yo espero cualquier ya, Becky, perfecto. Cualquier sugerencia, ¿sí? Sobre lo que estamos haciendo, por favor, es muy bienvenida, ¿sí? Si me pueden decir, ¿sabe qué, profe? Mándenos más ejercicios o queremos hacer algún otro foro, podemos hacer un chat, por favor, ayúdenos con otra tutoría. Yo encantada de la vida, no hay ningún problema. Puede ser justamente en la noche, en donde yo creo que ustedes tienen un poquito más de tiempo para asistir, ¿sí? Como les digo, cualquier novedad, pueden escribirme al celular, pueden escribirme al correo electrónico, que yo no tengo ningún problema en responderles. Eso, chicas. Entonces yo les agradezco mucho. Gracias, Becky, Juliana, por su asistencia. Y pues sin más, que tengan buena suerte en hacer el proyecto. Cualquier novedad, estoy pendiente. ¿Sí? Que pasen muy bien. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego, profe. Hasta Muchas luego. gracias. Ya, igualmente a ustedes. Hasta luego.